No man Christian, one no man thing. Someone saki, ngono ya kusunye. Matoba nyama bon, maungu zamfasos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta Tierra que nos veáis. Hoy tenemos una charla bastante interesante con una eminencia, una personalidad, ¿no?, de nuestro país. Se trata del doctor Justo Bolequia Boleca, doctorado en Filología Moderna por la Universidad de Complutense. Además, posee varios títulos, ha escrito varios libros, está en conferencias, en diálogos, pero a mí me gusta que las personas, o los entrevistados, se presenten a sí mismos porque no hay nadie mejor que pueda explicar a uno mismo que él mismo, ¿no? Valga la redundancia. Así que buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo quieres que te llamen? Edumbo, ¿cómo está ahí? Ajá, Edumbo. Buenos días, Edumbo. Mira, lo más difícil para mí siempre ha sido difícil en este mundo académico es presentarme. Es decir, forma parte de mi esencialidad cultural. Decirle a un ubi que se presente, diré, ¿pero qué voy a decir de mí? Es como si me dijera, pues, ¿cuál es tu identidad? Identidad étnica, idiosincrásica. No, no, mi identidad es lo que los demás ven en mí, que yo mismo soy incapaz de ver, a menos que sea consciente de ello y reflexione, me siente a pensar quién soy, de dónde vengo, qué soy, qué he hecho. Pero generalmente las personas no suelen, digamos, pensar en sus identidades, en lo que son. Decir que uno es profesor, pues los demás ya lo saben. Decir que uno ha hecho estudios, posgrados y tal, doctorados y tal, ya lo saben los demás. Porque hoy día ya nada se esconde. Con que uno pregunte a su mejor amigo, oye Google, que es el mejor amigo de todos, oye Google, ¿quién es este? Pues Google te va a decir quién es, hasta lo que ignora la persona. Eh, Presentarme, pues eso les digo, pues preguntan a Google. Además, los jóvenes de hoy cuando tenéis los recursos, si no queréis preguntar a Google, preguntáis a Gemini, Por preguntáis a ejemplo. ChatGPT, preguntáis a Elon Musk, preguntáis a Elon Musk quién es Justo Bonet y Elon Musk os lo va a decir. Sí, pero ellos, Incluso incluso si preguntáis al eterno, no sé, candidato futuro de Guinea Ecuatorial, yo qué sé, oye, Teddy, ¿quién es Justo Bolequia? Teddy os lo va a decir. O sea, no, pues, pero pero preguntar a Justo Bolequia, oye, Justo Bolequia, ¿quién eres tú? Es que Justo Bolequia no sabe ni quién es, ¿entiendes? sí, pero yo siempre digo que no hay nadie, por más que Dime, más ChatGPT o lo que fuera, uno mismo se conoce a sí mismo, así que uno mismo se presenta mejor que cualquier aplicación humana o cualquier... eso es así, desde mi punto de vista, creo. pero tú sabes, sí, pero tú sabes que los algoritmos de hoy saben más de ti que tú mismo. O sea, Yo- ¿entiendes? O sea, es que ¿entiendes? O sea, que pero eh, en la red o en la web, lo que vemos en Google es lo que uno o los demás conocen de él, no es toda la historia de la persona. sí, Claro, sí, evidentemente. O sea, evidentemente. Sí, yo soy profesor, evidentemente. Bueno, doctor, pues sí. Escritor, pues bueno, lo intento. sí, No sé, guineo ecuatoriano, pues no lo sé. Yo Bubi, pues lo supe, pues, sé, o sea, por las circunstancias, turista de vez en cuando, o sea, padre de hijos, pues eso me han dicho, o sea, que soy padre de muchos hijos, eso me han dicho, o sea, investigador de ciencias sociales, lingüísticas, pues sí, unos artículos, libros publicados y tal. Eh, Son muchas cosas. Y a veces cuando pienso en los años
recorridos, 40 y tantos años de docencia universitaria, pues me doy cuenta de la cantidad de cosas que he hecho y bueno, digo, pues, no me gusta para nada. Los que me conocen saben que soy, sí, o sea, una mm, persona que intento pasar desapercibido, no llamar cuestiones, si tú estás convencido de lo que quieres que los demás diciendo soy tal, no, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Discúlpeme, Lumbo, sí, no soy pasa, así, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, entendemos. soy así. Vamos a ir a saco ya con las preguntas que pues hemos podido preparar. Recientemente, esa Sí, pregunta es sí o sí la tengo que hacer, y, el cambio de capital que hemos visto de Malabo a y, la ciudad de Oyala, ciudad de La Paz. ¿Qué opina usted? y, y de Malabo a la ciudad de Yala, La ciudad de La la Paz, ciudad de La Paz, sí, la la ciudad ciudad de de La La Paz. Paz. Sí. Es decir, cuando, hombre, las cosas en el pleno siglo XXI hay cosas que deberían por lo menos contar con la aquiescencia de una mayoría de la población. ¿Me explico? Es decir, con la aceptación de una mayoría de la población. Ya no estamos en época del poder colonial, donde se imponían los nombres a nuestros poblados, se nos imponían los nombres, se nos imponían los nombres de capitales. Hoy día, pues, hombre, si uno quiere ser un buen gobernante, si uno quiere ser transparente, deberíamos, pues, hacer una consulta popular. ¿Qué os parece si cambiamos la ciudad para tal sitio? Estas son las condiciones de la nueva ciudad, estas son las condiciones de la actual ciudad. ¿Qué os parece? Debería consultarse con la población, porque si la población no acepta que la capital vaya a Oyala, la población seguirá en Malabo, la población tiene que aceptar que la nueva capital va a ser Oyala, tiene que convencerse porque por haber participado en la aprobación, en la decisión, digamos, alta decisión de cambiar la capital. Pero cuando un presidente, un jefe de Estado, por muy, yo qué sé, jefe de Estado que sea, decide de la noche a la mañana que la capital ya no va a ser Malabo, sino va a ser Oyala o la ciudad de La Paz, está demostrando todavía que su persona que no consulta, persona que impone, persona que dicta, Mm, y eso pues no cae bien, no queda bien en la mente de los guineoecuatorianos, no cae bien en la mente de los jóvenes que quieren participar, les gustaría participar. No hace falta ser ministro, no hace falta ser diputado, no hace falta ser director general para participar en las cosas del Estado. O sea, y me parece una decisión poco acertada, ¿no? De no consultar con la mayoría de la población para eso. mm. Bueno, aquí podemos discrepar un poco. Aquí podemos discrepar un poco en el sentido de que yo personalmente creo que si todas las decisiones, eso no es solo Guinea Ecuatorial, a nivel mundial o a nivel de África, si todas las decisiones del mundo, los presidentes de todos los países del mundo lo consultasen al pueblo, si no hay avances. O sea, si no hay avances porque cada persona es su mundo y cada persona da prioridad a sus cosas. No sé si me explico. Sí, sí, Y los, evidentemente. Vamos a ver. y los ciudadanos son diferentes. Es decir, si una Sí, pero población de 13, o sea, somos 1 millón, 2 millones, un millón aproximadamente, 1 millón de personas. Imagínense por ese caso de la decisión de la capital, pues se dice opinar. Ese vendrá y dirá, no quiero que se lleve ahí, Al final, yo siempre digo que hay decisiones que sí o sí se tienen que tomar. No tanto por el cambio de capital, sí o sí, es como los padres de familia, ¿no? Ustedes que sois padres de familia, o sea, yo no soy padre de familia, algún día me gustaría ser padre de familia
y habrá decisiones que yo no voy a consultar a mi hijo. Sí o sí lo voy a tomar como padre de familia, porque es para un bien Y común, es para el bien de mi sí, hijo. pero cuando el hijo es menor de edad, tomas decisiones. Cuando el hijo ya es mayor de edad, como en el caso de Ecuatorial, hay muchísima población que es mayor de edad, vamos a poder, los parlamentarios están allí, los señores senadores están aquí, entonces los medios de comunicación están aquí. Mm. Entonces debería ser una cosa pues tratada ya en los medios de comunicación. La idea de llevar la capital a Oyala debería ser tratado, debería ser tema de debate en la televisión, en la radio, en los barrios, etcétera. No se trata de preguntar a cada uno del millón de ecuatorianos, se trata de Parlamento, Sí, sí, sí. Senado, radio, televisión, coches de línea, autobuses, etcétera, comentar, ya está. Y luego, pues, los expertos en matemáticas estadísticas a coger la opinión. Y mira, la mayoría, el 42% de la población opina que sí, el 62% opina que sí o no. Sí, hay métodos ahí Sí, sí, para sí, conocer la población. sí, de acuerdo, pero eso es mi O sea, opinión, no podemos. Eso es mi opinión. Yo siempre digo, Sí, aunque mi hijo sea mayor de edad, un hijo no deja de ser un hijo. Y un padre, por más que tu hijo sea mayor de edad, vas a intervenir. Debes de intervenir. pero sí, los guineoecuatorianos no son hijos del presidente, No, no yo son no, hijos del no, presidente. no, y no daba el ejemplo del presidente, daba el ejemplo de un padre, por eso, de un padre de familia a su hijo. Imaginemos, soy padre de familia, mis hijos ya son mayores de edad, pero yo veo que mis hijos pues hacen ciertas cosas que a la larga sean perjudiciales para ellos. Yo como padre, siendo Sí, mayores de edad, yo sí, tengo que lo actuar, entiendo, tengo que actuar. Mm. Cuando tus hijos son mayores de edad, tienes que negociar con ellos. Incluso cuando no son mayores de edad, tienes que negociar con ellos. Y hay una manera de que los padres puedan negociar con sus hijos, aunque sean menores de edad. Es como el maestro que porque sus alumnos tienen 8, 9, 10 años, va ahí y les impone, ¿no? Tiene que negociar con ellos para que ellos acepten, para que se impliquen en sus propias decisiones. Para que no Total, digan después, es que papá me impuso esto, o total, mamá me impuso esto. Estoy de total. acuerdo en que hay que imponer ciertas cosas, pero hay momentos en que, hombre, es que decir, oye, hijo, mira, te dije y te obligué a hacer esto por esto, por esto, por esto. Mm. Darles una razón. Tal cual, totalmente de acuerdo. Yo sigo diciendo, totalmente, en el caso del ejemplo que hemos dado para era un símil. Yo personalmente, yo creo que hay decisiones que yo siendo padre de familia algún día tomaré sí o sí, mis hijos les guste o no. Y habrán otras decisiones que yo pueda no negociar, poder hablar con ellos, charlar y requerir su punto de vista. Pero habrá otras Sí, decisiones que sea como sea, las tendré que tomar. Dolerá, sí, en el momento, porque mm, ahora mm, mis padres tomaron una cierta decisión en su momento, en el pasado, que a mí me dolía bastante, pero sí o sí lo tomaron. mm, Pero ahora con el paso del tiempo, cada vez que vas creciendo con la edad, te das cuenta que, oye, con que lo que mi madre, mi padre me dijo, ahora me estoy dando cuenta de por qué lo hicieron, ¿no? Y en ese momento me dolió, lloraba, decía que no me mm, quieren, con que son las personas que más me querían, ¿no? Y me estoy dando cuenta de eso ahora, ¿no? Pero simplemente es una opinión. Y habrá otras cosas que sí puedo hablar con mis hijos y poder llegar a un acuerdo, pero otras que diré que, oye, esto se tiene que hacer así, ¿no? Es por tu bien, ¿no? Yo mm. creo que ese es mi punto de vista. O sea. Ok. Y otra cosa que también me gustaría que hablemos es sobre la lengua, ¿no? Nuestras lenguas locales que tenemos, que estamos notando que se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo nuestras lenguas. Y también una cosa curiosa que siempre me resulta es que nuestras lenguas la llamamos dialectos. Usted ha escrito un libro de lengua bubi y nos gustaría que nos hables de eso porque nos parece interesante. O sea, Bimbo? Los colonizadores todavía están entre nosotros, sí, porque los colonizadores han preparado muy bien a nuestros gobernantes para que no se rebelen contra los intereses de los colonizadores. Y los intereses de los colonizadores no son políticos, no son únicamente económicos, sino son los culturales. mejores intereses que han podido dejar los colonizadores son lingüístico-culturales. Es decir, nuestra psique, nuestro perfil cognitivo
sigue siendo formateado a imagen y semejanza del del colon. perfil cognitivo de los colonizadores. Hmm. Eso hace que despreciemos lo que tenemos, Nuestras lenguas. Total. despreciemos nuestra lengua, despreciemos nuestro, Totalmente. despreciemos nuestro, esto hace que lo despreciemos y no nos damos cuenta de ese desprecio, es lo malo de todo eso. Entonces, cuando llegan los gobernantes nuestros, en lugar de decir, mira, en lugar de decir, oye, voy a llamar la capital hoy, en lugar de decir, no, señores, a partir de hoy, las lenguas de instrucción de ya padre son las lenguas locales, es decir, el búlgaro y el pan en la isla en el continente y el aragonés en la isla, el para que su lengua con su idiosincrasia. Eso sería una decisión plausible, loable, que se toma. ¿En qué lengua estamos formando a las jóvenes generaciones en español, en inglés, en francés, en portugués? Hmm. A pesar de que la Unión Africana aprobó en el año 2006 Carta del Renacimiento Cultural de África, en la que dice que la Unión Africana, los estados africanos, deben hacer lo posible para Para que las preservar. lenguas africanas sean lenguas de enseñanza, sean lenguas de instrucción. Hmm. Lo dice en la Carta del Renacimiento. Y en esa carta ha sido aprobada, ratificada por todos los 54 o 55 estados africanos. ¿Quiénes lo hacen? Sudáfrica, por ejemplo, tiene 11 lenguas oficiales. Sí, 11 lenguas oficiales. sí, sí, ¿Lo sí. veis? Entonces, eso es genial. El niño en Sudáfrica aprende primero en los de primaria, secundaria, aprenden en sus lenguas, incluso en la universidad, siguen enseñando en sus lenguas matemáticas, filosofía, etcétera. Pero resulta que nosotros, que somos 1 millón o menos de 1 millón, No hacemos nos han nada. impuesto tres lenguas oficiales extranjeras y Tal queremos cual. ser guineoecuatorianos. Tal No cual. puede ser, no Estoy puede ahí. ser. Estoy totalmente de ¿Sí? acuerdo con usted que es un problema que radica de arriba abajo y de abajo arriba. Porque yo he tenido la ¿Sí? suerte, y yo siempre Es, lo voy a decir, y yo agradezco a mis padres, ¿no? Que desde pequeño nos han hablado nuestro idioma. Desde niños, nuestro idioma, siempre nuestro idioma, nuestro idioma. Y eso cuando tú te vas creciendo, llegas con jóvenes, ¿no? Quieres hablar tu idioma y te miran el raro. O sea, uno que quiere expresarse en su idioma mm, materno mm, es el que mm, mm, es raro, ¿no? Porque si mm, no hablas castellano, no hablas francés, inglés o lenguas extranjeras, eres el ujú, menos ujú, inteligente. ujú, Es el menos ujú. inteligente. O Así, sea, es así como sí, nos han así es. preparado. Así es. Estoy totalmente Así, de acuerdo. yo siempre suelo decirle a las personas que me conocen cercanas, suelo preguntarles, dicen, mira, rezad para que yo no sea jamás presidente de Guinea Ecuatorial. Dicen, ¿por qué? Yo, dice, ¿por qué? Dice, no, 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 rezad, por favor. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Digo, mira, si yo llegara a ser presidente por una semana, el primer día me iría al aeropuerto a esperar la llegada de todos los vuelos y me colocaría en la ventanilla para que todos los negros pasaran por allí con sus pasaportes. Y en cuanto viera el pasaporte, por ejemplo, Francisco Edumbo, Amia, yo no voy. No, señor, no entiendo esto. Coger sus cosas y darle directo a Black. Y pasaría otro. ¿Cómo te llamas? A ver, pasaporte. Javier, Rico Pripa la casa, Bosubari. Ah, Sobe, Uwe, Kawile, señor, no entiendo esto. Coger su Habla bien. maleta y llevarla a Baile. Si Yo- va a estar en Guinea un mes, va a estar 20 días en Baile. Bien cuidado, sin maltrato, cuidado. Mañana, por la mañana, por la tarde, por la noche, aprendiendo su lengua. Exacto, exacto. Es Su que lengua, de manera que en 20 días sale de allí hablando su lengua. así es, totalmente. Con- Es que, Porque es lo que nos identifica, es nuestra marca identitaria, la lengua. claro, Entonces claro. dices, soy guineoecuatoriano, vale, ¿qué lengua hablas? ¿Existe la lengua guineoecuatoriana?
No. ¿El guineo ecuatoriano existe? No. ¿El camerunés existe? ¿Como lengua existe? No. ¿El Nigeria? ¿Lengua? No. Entonces, ¿cuáles son nuestras lenguas? El Bubi, el Pan, el Doé, el Ambo, el Siu. Entonces, ¿y dónde están esas lenguas? Fuera de nuestras Y mentes. Fuera de nuestras mentes. así. Entonces, el Estado no solamente debería preocuparse por enriquecer, es decir, los gobernantes no deberían preocuparse únicamente por enriquecerse, o por comprar Lamborghinis, Ducatis, Ajá. etcétera. No, deberían preocuparse por ejemplo, el presidente habla fan, ¿eh? Sus hijos, muchos de sus hijos hablan fan, porque seguro que tiene hijos que no hablan fan. Mm. ¿Eh? Y hay muchos ministros que inclusive no hablan pan, pero ¿saben qué significa eso? No lo saben por ignorancia, no lo saben. Y encima tenemos un Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas que debería, digamos, empezar ya A a trabajar. preocuparse por eso. Yo creo Cada que vez son más los jóvenes es que, que no es que hablan sus lenguas. sus lenguas es un problema que tenemos en nuestra sociedad y sobre todo la excusa, yo lo llamo excusa barata, ¿no? Porque hoy en día que, como se ha dicho, que hoy tenemos Gemini y los demás, Gemini nos puede ayudar para aprender. Uno que quiere investigar sobre su lengua, si una persona es Bubi, que Ujú, investigue sobre Bubi. Pero eso no quita que tú como Bubi no puedas investigar de otras lenguas. Yo, por ejemplo, hablo fan y me gustaría aprender ujú, el Bubi, me gustaría aprender el ujú, Fadambo, me ujú. gustaría aprender el combe, que el es la eña. Me gustaría aprenderlo, pero vas a ver a jóvenes ecuatorianos que te dicen que hablan 4 idiomas, 5 idiomas, inglés, francés y yo qué sé, suazilandés, si existe el idioma, pero cuando le preguntas, ¿y tu idioma qué idioma? Ah, por ejemplo, el fan. No, si el fan no es un idioma, es un dialecto. Es algo psicológico, que es como Sí, desprecia lo suyo dialecto, ¿no? sí, Lo sí, considera sí, dialecto, lo considera de menos, que sí, es lo sí, y sí. yo siempre me quedo sorprendido. Y son los que más dicen que saben. ¿Sabes? Es que, Sí, sabes, hay un profesor ahí en Ecuatorial, en Malabo, Julián Viván. En los años 90 elaboramos proyecto piloto para revitalizar las lenguas, enseñar las lenguas. Y además lo hicimos en un proyecto, lo llevó el proyecto a los señores parlamentarios que había allí y no hicieron caso. Es decir, no es complicado. Es decir, en las escuelas, por ejemplo, de Bioko, que se enseñe Bubi y el colegio que quiera, pues que se enseñe Fan, que enseñe el Doet o el Conde, que enseñe tal, siempre y cuando los alumnos y los profesores existan. En las escuelas de Biomuni igual, que los alumnos Fan puedan tener opción a aprender también el Bubi, porque hay un profesor también de Bubi, tal. Todo eso es posible. Porque esta Julián Vivas es lingüista, yo lo soy, es filólogo, hay otros, hay 4 o 5 más en la lista, en el país, que pueden perfectamente, digamos, solventar, hacer un proyecto de ese. Pero claro, ¿quiénes deciden? Los políticos son los que deciden. Entonces, si ellos no se interesan por esa revitalización de nuestras lenguas, evidentemente nuestras lenguas acabarán desapareciendo. desapareciendo, Y, como está pasando en y América cuando Latina. Es algo Sí, que ya ha sí, y cuando pasado. desaparezcan, claro, y cuando desaparezcan nuestras lenguas, ¿sabes lo que pasará? No, Según dijo Claude Agege, según dijo Claude Agege es un lingüista francés, según dijo Gaston Kellman es un escritor franco-camerunés, pero cuando dijeron, cuando tú impones tu lengua a alguien, controlas tu forma de pensar. así es. Es decir, los españoles nos controlan, los franceses nos controlan, los portugueses nos controlan porque nos imponen sus lenguas. Exacto, exacto. Y Y los dueños porque los ingleses a través del pidgin, a través de lo que nos controlan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar nuestras lenguas. Muchos países están ya trabajando para recuperar sus para lenguas. eso. Senegal, por ejemplo, en Ghana se ha impuesto la lengua, En educación digamos, secundaria, el Twi, primaria, sí, sí, sí. primaria, en Twi se impone la lengua Twi, los niños hablan leen en Twi, escriben en Twi. Por lo menos hay 27 países africanos en los que la lengua, una de sus lenguas se enseña ya como lengua de instrucción de enseñanza primaria. Mm. Recordemos que África tiene 2.314 lenguas, un pico.
Sí, pero no muchísimo, quiere sí. decir que tengamos que hablar esa lengua. Pero se podría imponer, los países africanos, estados deberían estar de acuerdo para que, mira, se va a enseñar dos o tres lenguas para todos los africanos, dos Exacto. o tres, escoger dos o tres. Pero claro, como tienen miedo, o sea, son pequeños señores feudales y no quieren perder su poder, su parcela de poder de sus países, por eso ves que África se sigue debilitando lingüísticamente, políticamente, económicamente, culturalmente, científicamente. Somos los débiles del universo, Por los eso, africanos, y los otra cosa, norteamericanos, los europeos. y otra cosa que también sería interesante, en vez de, porque al final, hablando ya de Guinea Ecuatorial, todas las lenguas al final son bantúes, o sea, tanto el bubi, el fan, el nkombe, el fa, todas son bantúes. Lo que yo veo y que se puede hacer, tal como dice, se puede hacer en vez de hablar diversas lenguas, por ejemplo, en Ruanda hay los tuas, los tutsis y los hutus, pero todos hablan el mismo idioma, todos hablan el mismo idioma. Yo creo que se puede hacer eso, todos los filólogos que ha mencionado y los que hay, podrían hacer, crear como un abecedario de armonizar todas las lenguas, básicamente. Las armonizamos y se empiecen a partir. Que tanto, da igual si somos de diferentes, pero que nos podamos comunicar. Que nos podamos comunicar. Sí, es cierto, es cierto. Las lenguas son dinámicas, ¿vale? Son un ser en movimiento. Ruanda, que es el Kinyarwanda, o Burundi, que es el Kirundi, etcétera, es una lengua que empezó desde antes de la época colonial. Es como ahora mismo en Ghana. En Ghana hablan Chu, la mayoría de la gente habla Y Chu. hablan No, suez. no es el Estado el que ha impuesto el Chu, sino la población, la que por necesidad comercial pues están hablando. ¿Vale? Entonces, en Guinea Ecuatorial, si la gente no hablara tanto el español, tanto el pidgin English, acabarían creando una lengua común para todos, ¿vale? Una lengua común, pero por necesidad comunicativa. Pero claro, esa necesidad comunicativa ha sido sustituida por el español y por el pidgin. Mientras estas dos lenguas sigan siendo las lenguas, digamos, oficial el español y oficiosa el pidgin English, la población no tendrá necesidad de crear una lengua de comunicación autóctona. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, se creó el Lingala por Sí, necesidades comunicativas, ¿vale? Porque la gente no hablaba bien el francés, entonces crearon el Lingala. En la República Centroafricana crearon el Sangu, porque la gente no... En Togo crearon el Mina, me explico. Entonces, en Nigeria crearon el Pidgin English, ¿vale? O sea, en Camerún, en la parte anglófona creó el Pidgin English, pero la parte francófona mantuvo en francés. La parte en Guinea Ecuatorial se acabó, pero el Pidgin English por la cantidad de trabajadores nigerianos, sí, Sierra sierraneses que hubo en la Leoneses, sí, isla, sí, sí. claro. Pero entonces no hubo esa necesidad. Pero en los países donde sí hubo esa necesidad, sí, se creó una lengua sin que el Estado participara. Entonces, el Estado, al ver que se había creado una lengua, pues acabó oficializando esa lengua. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros podemos hacer, lo que has dicho, es preocuparnos, interesarnos por que las lenguas se estudien Se estudia. forzosamente, obligatoriamente en las escuelas, ¿Mm? en las primarias, en la secundaria, y luego con el paso de los años, la misma Imponerlos población en la, sí. creará su lengua de comunicación. Y ¿Vale? otra, y Pero otra, dime, sí. y otra cosa que me he notado bastante entre o sea, todos los grupos étnicos que hay en Guinea, fíjate que yo desde que he nacido aún no he escuchado a uno que el ambo, el fanamo. Pero es más Mm. fácil, o sea, eso es más fácil que, por ejemplo, un fan como yo, que yo me exprese en fan. Es que, pero yo no, es que yo noto como una cierta, no sé si cohibición, porque yo he tenido compañeros bubis y sigo teniendo aquí en la universidad y demás que les cuestan hablar en su idioma. Es como en la época colonial hay un vídeo que me gusta, que lo vi, que cuando un joven hablaba mucho su idioma materno, lo que hacían es poner un collar, un símbolo en las Mm, escuelas, les mm, ponían un símbolo, un mm, collar, y cuando le veían sabían que este habla mucho su idioma, y le aplicaban, le mm. castigaban o pegaban. ¿Pero por qué de eso? La,
Vamos a ver. Existe una cosa que llaman enculturación, ¿vale? Y cuando es el proceso mediante el cual las generaciones de los mayores imponen, obligan, inducen, fuerzan a las generaciones de los jóvenes a adoptar las pautas de conducta para evitar la ruptura entre los jóvenes y los mayores. Lo digo de otra manera. Entonces, cuando llega el colonizador, se da cuenta de que los ubis hablaban su lengua. Entonces, la manera de que los ubis dejaran de hablar su lengua era crear una brecha entre los jóvenes y los mayores. Y esa brecha se creó a partir de la escuela. Entonces, los jóvenes fueron obligados, forzados a rechazar su lengua. ¿Por qué? Porque el maestro les iba a castigar. Entonces, al rechazar su lengua, a partir de la escuela, cuando iban a casa, empezaban a rechazar su lengua. Claro. Entonces se creó la brecha, el abismo entre los mayores y los jóvenes. Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? La colonización. La colonización. Pero hay una cosa que la gente ignora del PUB, y es que cuando llegaron los colonizadores y quisieron abrir la primera escuela en la isla, fueron a ver al rey Moca, en lo que llamamos Java. Y los misioneros y el ayudante del gobernador le dijeron, después de hablar con él, con intermediario, traductor, le pidieron permiso para hablar escuela. Dice, señor, excelencia, nosotros queremos que nos des permiso para abrir escuelas en la isla. Y el rey les dijo, no, no nos hacen falta vuestras escuelas porque sabemos enseñar a nuestros hijos. Exacto. El Bubi sabía enseñar a sus hijos, el Fan sabía enseñar a sus hijos. No tenía necesidad de las escuelas españolas y tal. Pero claro, eso fue una afrenta, un desprecio. Y eso obligó al poder. Sí, se Sí, cortó. sí, sí, ahora. Entonces, todo eso obligó a los españoles a adoptar esas medidas draconianas, férreas. Entonces, obligaron a los padres a llevar a sus escuelas. Quieras o no, tenías que llevar a tus hijos a la escuela. Obligaron a los padres a inscribir a sus hijos en las escuelas. Y claro, al cabo de los años, se premiaba a los padres que sabían ya hablar español. Entonces se les convirtieron en asimilados españoles, los emancipados, etcétera. ¿Y Claro, sí. cuál es el resultado? Lo que estamos viendo hoy. Y Nuestras también, lenguas están muriendo y nuestros gobernantes están aplaudiendo la muerte de nuestras lenguas, que es su propia muerte, claro. también, ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo doy fundamental importancia a eso de las lenguas porque para mí es fundamental que cualquier otra cosa, porque si nos fijamos, todos los países que son potencias mundiales hoy son porque dominan su cultura y le Ujú, imponen a otros. Por ejemplo, ¿quién no ujú, ha visto el ujú, sueño americano, el McDonald's y todo eso? ujú, Todo eso es ujú, imponer, se están imponiendo y si ujú, uno te impone su cultura, pues al final te gana. O sea, porque tú no puedes ujú, dominar la ujú, cultura de otra persona, tú puedes dominar la ujú, tuya ujú, personal. ujú. Sí, Hay una cosa que suelo decir. Eh, Cuando estás en un país, eh, los universitarios estudian o en francés, o en inglés, o en portugués, o en español. Los universitarios. La cantidad de estudiantes que cursan estudios de español en Senegal, en Ghana, en Camerún, en Gabón, etcétera, es elevadísima. Ahora pregúntate, ¿cuántos estudiantes franceses, en el caso de Francia, estudian sus carreras en algunas de las lenguas africanas? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos estudiantes en Portugal estudian sus carreras en algunas de las lenguas de Guinea-Bissau, de Guinea, De de Cabo Verde, de Angola, Mozambique, de Angola? Ninguna. ninguno.
Ninguno, ¿Cuántos estudiantes españoles estudian sus carreras en UBI, en FAN? Ninguno. ninguno. Pero resulta que los africanos hemos cogido como lenguas de estudio científico profesional las lenguas extranjeras. ¿Cómo quieres que gobernemos? ¿Cómo quieres que defendamos nuestras lenguas? Si no están en nuestra memoria, si no están en nuestra mente. De acuerdo. Y otra cosa, y ese tema me gusta sacarlo. Yo creo que nosotros los africanos tenemos muchos problemas, pero uno de los gran problemas que yo creo y que durante el paso del tiempo me estoy dando cuenta es Dios, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de manera respetuosa. Eso no es para ofender a nadie, sino que es que para que hablemos de los problemas que encontramos, ¿no? Yo personalmente creo que Dios es un problema en nuestros contextos, porque cuando ves que una persona, pues, en vez de hacer lo que debe hacer, empieza a decir que Dios me ayudará, ¿no? Que Dios quiere que esté en la pobreza, ¿no? Porque habrá un mundo mejor. Yo siempre digo que, vale, puede haber un mundo mejor, pero en este mundo Dios, ¿no? Dios es amor. Dios no quiere que tú vivas mal, ¿no? Dios no quiere que hagas mal las cosas, ¿no? Supuestamente. ¿Cómo ha afectado ¿Sabes? el efecto colonial de la religión, esa pregunta, sobre Dios? Porque tú te vas a cualquier país africano y mira las iglesias como están abarrotadas de feligreses gritando aleluya a Dios. Te queremos, Señor. Y tú te vas a cualquier iglesia occidental y ves cero personas, por no decir ninguna persona. Es una cosa muy curiosa. Los que nos han impuesto algo Los, son los que no lo sí, practican. sí, el último poder de Dios en Occidente eh, fue durante la Inquisición. Después de la Inquisición llegaron los grandes pensadores y hay libros que dicen hoy, se escribieron, por ejemplo, de Herbert Marcuse, titulado Dios ha muerto. El filósofo Jean Guiton escribió un libro en el año 90-91, o sea, Dios y la ciencia. Tú sabes, la colonización no solamente era lingüística, sino también era religiosa. Espiritual. La manera espiritual, la manera de controlar muy bien a los africanos era meterles mucho miedo. Sabían que los africanos tenían miedo al poder religioso que tenían, por ejemplo, el respeto que tienen al curandero, el respeto que tenían al hechicero, como quieras decirlo, que eran médicos entonces, tradicionales. Entonces tuvieron que cambiar eso y impusieron al Dios cristiano, al Dios musulmán. Pero todo eso fue después de la esclavización de los africanos. Es decir, la colonización cristiana impuso al Dios cristiano, o la esclavización cristiana, y la esclavización musulmana Puso a Mahoma. al Dios Mahoma. ¿Ves? Entonces, todo eso ha contribuido a dominar a los africanos. Y además es bueno para los gobernantes hoy día la presencia de Dios, porque la gente no se revela, no se rebelará contra las injusticias o la corrupción del Estado, porque la gente, el Estado tiene a sus aliados, a los pastores, a los sacerdotes como aliados para calmar a la población, para controlar a la población, para que la población piense que si no está bien, si no está feliz aquí en la tierra, no pasa nada, porque más allá, cuando se muera, estarán al lado de Dios y serán felices. Pero, ¿quién ha vuelto de allí para decir que Para los decirnos a muertos, eso, cuando llegan allá, están bien? ¿Quién ha vuelto? una Nadie, pregunta. pero Una, siguen imponiendo. Por eso ves que en las iglesias de los cristianos, de las sectas, etcétera, el pastor grita, entonces para llamar a la gente. Pero si tú ves en la iglesia cristiana católica, había debates antiguamente, una homilía es un de intercambio, debate, pero hoy día la gente se les ha metido miedo tanto a la gente que primero se metió miedo con la Inquisición, segundo se metió miedo con la excomunión,
Tercero, se metió miedo con los pecados mortales y veniales, no sé qué. Cuarto, se sabía que el cura era amigo del alcalde, era amigo del médico, entonces era amigo de... Entonces, la gente, pobre gente, acostumbrada a confesarse, cuando iba al confesionario, que decía sus pecados y el cura charlando con sus amigos, el médico y el alcalde o el tal, pues se enteraban de lo que pensaba la población. Entonces, la iglesia, el cura, etcétera, el imán, etcétera, controlaban a la población y siguen haciéndolo. Siguen Y en haciendo. Guinea Ecuatorial, mira la cantidad de iglesias que hay. Yo En Ruanda, por ejemplo, Kagame ha cerrado más de 600, 800, por quedarme a muchas iglesias, porque dice, no, 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 cualquiera que quiera abrir una iglesia debe tener el título de doctor en teología. Si no lo tiene, no le tolero. Y además tiene que traerme una firma de no cuantos miles de personas que firmen. Fíjate, Entonces, una cosa curiosa, perdón por cortarle, una cosa curiosa, que hace poco una noticia de que se inspeccionaba las iglesias. En un país menos de 1 millón de habitantes hay más de 700 iglesias. ah, O sea, ah, eso es alarmante. O sea, sí, y son personas, sí, la mayoría de esas sí, personas que sí, no tienen ningún recurso, pero durante el proceso de sí, evangelización se vuelven mega ricos. sí, 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 O sea, sí, 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 sí. fíjate, es Y que el Estado está de acuerdo, el gobierno está de acuerdo que haya tantas. El Es que, gobierno, el Estado, el presidente, el ministro de Justicia y cultos están de acuerdo porque esas iglesias pagan impuestos y mucho dinero y hay sobornos. no, pero hay otras que también se abren de manera clandestina. O sea, un barrio, por ejemplo, el barrio metido, una persona, yo como persona Sí, particular, puedo sí, hacerme una iglesia sí. y el Estado no va a tener, el Estado no puede tener control. Por eso hay mecanismos, Ujú, presidentes de consejos, tal, ujú, y que si no lo saben ujú. tampoco se dan cuenta. Pero eso me llamó Claro, bastante la atención de un país de menos de 1 millón de habitantes, hay tantas iglesias. En cualquier barrio puedes encontrar más sí, iglesias que escuelas, puedes encontrar sí, más sí, bares que escuelas. Eso pasa. sí, Eso, sí. eso pasa en Guinea y es Tú alarmante. sabes, hoy día en Europa hay más sacerdotes africanos que blancos. Verdad, es verdad, sí, Hay, sí, hay una cantidad de guineanos sacerdotes en las iglesias españolas, en los pueblos, sí, que sí, no puedes ni imaginar. sí, sí, es verdad, es verdad, ¿Por es qué? verdad. Porque el chaval español ya lo quiere, no le interesa ser sacerdote. Y te Eh, eh, explico. Da Yo creo igual que que monjas. es así. Yo creo que eso que estamos hablando de la colonización y la esclavitud sigue pasándonos factura y seguirá pasándonos factura durante un tiempo. La única forma que no nos pase factura es romper ya, es tomar decisiones. Y es lo que le decía antes, ¿no? Que a veces, con eso del cambio de capital, a veces un padre tiene que tomar decisiones que no le gusta a su hijo. Es lo mismo que tienen que tomar los pueblos africanos. Debemos tomar decisiones contundentes y firmes y tener una sola voz. Porque cuando tú hablas en un lado y el otro habla en el otro lado, no hay comunicación. Y el colono y el blanco, por llamarlo vulgarmente, nos sigue utilizando, dividiéndonos que si tú eres fan, tú eres booby, tú eres más clarito, tú eres más negrito, tú eres más bonito y tú eres más feito, y así nos sigue manipulando por esas Mira, diferencias. mira, mira. Hay un profesor llamado Jesús Núñez, en un día en una charla dijo una cosa que grabé mucho, y dijo, Occidente se ha autoimpuesto dos reglas y son las que sigue imponiendo a los países. La primera regla es no poner jamás trabas a las inversiones extranjeras en tu país. Es decir, si tú miras en tu país, verás muchas inversiones extranjeras. Sofitel es una inversión extranjera, Sí. por decirte un ejemplo. Novotel, no sé qué, es inversiones extranjeras, empresas, inversiones extranjeras. Si vienes a España, verás en España Lidl, no sé qué, Carrefour, Alcampo, etcétera. La segunda regla es
mantener controlada a la población, como sea, para que no pongan en peligro las inversiones extranjeras en su país. Es decir, si yo soy extranjero, invierto en tu país, tú eres el presidente, debes controlar a tu población para que en un momento de rabia de esa población no atente contra mis intereses. Si lo haces así, te mantendré en el poder hasta tu muerte. ¿Cuáles son los intereses de Francia? Suministro de petróleo a Guinea Ecuatorial. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos? Extracción del petróleo. ¿Cuáles son los intereses de España? Control de la enseñanza. ¿Cuáles son los intereses de la Santa Sede? Control de la iglesia, etcétera, etcétera. Los guineanos están contentos. Dentro hay filósofos que salen y hacen debates como esta, en los medios de comunicación, en la televisión. No. Entonces la población no tiene capacidad, no tiene la ocasión, la oportunidad de escuchar y de ver cómo se describen sus países, sus entornos, para ver si de alguna manera pueden verlo y pensar un poco. La población no tiene esa oportunidad. Ahora mismo vemos en los países donde yo he estado, Senegal, nuevamente, Ghana, estoy ahora, etcétera, hay debates, hay debates sobre la gestión pública, las lenguas, las religiones, etcétera. ¿Lo hay en Guinea Ecuatorial? No, está Podrá- prohibido. Tampoco sabemos, puede haber, es que yo personalmente no. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Debates sobre religión en Guinea Ecuatorial no hay. Debates, vamos a ver, debates sobre las lenguas en Guinea Ecuatorial no hay. Es decir, Sí que digamos, como el discurso, el intercambio, el debate, la conversación en torno de las lenguas, es decir, ¿qué lengua queremos? No hay, no hay. no hay, esto ¿Qué, sí, qué religión queremos? ¿Qué religión queremos? ¿Estamos contentos con la religión católica? ¿Estamos contentos con el cristianismo? No hay, eso sí, eso no sí. hay. Y Se le puede ocurrir a alguien, por ejemplo, que ahora que va el Papa, alguien puede, del público, alguien puede decir, Papa, no te queremos. No, no puede. eso ya sería falta de respeto también, o sea, Y, tampoco. pues, eh, mi- a veces, una vez se lo dije a unos estudiantes, a veces los jóvenes, para poder controlar su presente y su futuro, fíjate lo que voy a decir. A veces los jóvenes, para poder controlar su presente y futuro, su destino, tienen que matar psicológicamente a sus padres. Tienen que matar el poder de la autoridad. Tienen que perder el miedo a enfrentarse a la autoridad. Porque si no pierden ese miedo, serán siempre dominados. Y el Papa es una autoridad moral, religiosa. El Padre es una autoridad. El presidente enfrentas a esta gente, si tú no les matas psicológicamente, te dominarán siempre. Así es. En eso sí, en eso estoy de acuerdo contigo y no voy a, pero también yo creo que todo se puede decir todo desde el respeto. O sea, tú puedes tener tu punto de vista, pero sin faltarle o decirle una cosa ofensiva a una persona. También, Sí, ese es mi punto de vista. O sea, todo se puede decir, pero sí. tampoco vale decir a una autoridad, cualquier autoridad que sea, verle en la calle y insultarle. Eso sí no comparto, que no comparto eso. Eso ya son otras cosas. ¿Sabes, sabes, Edumbo, cuando era presidente Jacob Zuma en Sudáfrica, Mm. uno de los diputados dijo, Jacob Zuma, you are a thief. Le dijo, Jacob Zuma, eres un ladrón. Y Jacob Zuma estaba ahí y dice, no te lo digo como presidente, te lo digo como diputado. Ya sé que eres el presidente, te lo digo como diputado, eres un ladrón. Y yo escuché ese debate y digo, uy, qué bien. Me gustaría que una cosa así sucediera en mi país, Guinea Ecuatorial. Me encantaría que alguien dijera, oye, señor Obiang, eres un ladrón. Oh, sería genial.
no. Dice, no me dirijo a usted, pero la diferencia está en que el presidente de Guinea Ecuatorial no es diputado. Me explico. Porque si fuese diputado, cualquier diputado podría dirigirse a él. Pero claro, depende del tipo de discurso que hay en el país, en el Parlamento. Si es una libertad de expresión la que hay en el Parlamento o no. Todo eso tiene lugar en los espacios en donde hay libertad de expresión. Yo, No se trata de insultar, se mm, trata de decir, mira, señor presidente, ahora no me dirijo a usted como presidente, me dirijo a usted como diputado de su partido. Por esto, por esto, por esto. sí, Tiene pero que haber usted esos debates. sí, pero claro, si queremos matar a Occidente, estos son conceptos occidentales. No podemos, es que no podemos ser ambiguos en ese sentido. O sea, no Mm, podemos querer abrazar ciertas cosas, ¿no? De Occidente cuando nos convienen y dejar otras. Yo sí creo, mm, y esa es una opinión que ojalá no cambie, pero yo sí creo que al final la libertad de expresión es algo muy subjetivo. Uno te puede soltar algo y decir que es libertad de expresión y cuando te lo querías, es como los borrachos, ¿no? Si yo estoy borracho y a usted le quiero decir una cosa mala, yo aprovecharé el alcoholismo para soltárselo. O sea, porque en mis cabales yo no se lo diría. También yo creo que esas cosas hay que ir teniendo cierto baremo. O sea, yo no creo que en nuestras sociedades africanas estamos preparados a nivel psicológico para entrar en ese mundo de libertad de expresión. O sea, porque nuestras sociedades no están bien formadas. Somos sociedades que acabamos de nacer y, y no estamos bien en ese, teniendo esa consistencia. Estoy hablando de Guinea, ¿no? Aún no podemos empezar a eso. Es un proceso. Yo siempre digo, los procesos son duros, pero es un proceso poco a poco, poco a poco. Las cosas no hay que hacerlas de la noche a la mañana. Eso rompe totalmente el esquema. mm. Nosotros, en mi parte étnica, rural, étnica, los mayores, cuando debatían, nosotros los chicos estábamos alrededor escuchando. Y después, de un tiempo, uno de los mayores se dirigía a uno de nosotros y decía, sube, muchacho, di algo. Y tú, muchacho, pues decías algo. Es decir, nos enseñaban también a participar en los debates. Si tú no enseñas, si tú no llevas al muchacho, a la muchacha, a participar, no sabrás jamás qué es lo que piensan, porque los adultos no están en posesión de la única verdad. Exacto. Eso sí. En mi cultura se daba la oportunidad a los jóvenes. En mi cultura tenemos cuentos en los que el joven salva al pueblo y como recompensa los mayores le nombran jefe del pueblo. Señal de que los jóvenes participaban en el devenir, en el presente de la población. Mm. Entonces, todas estas cosas evidentemente han sido sustituidas, reemplazadas por las cosas que nos han impuesto en las escuelas occidentales en África. Los cambios no solamente tienen que ser a través de la lengua nuestra, sino también tiene que ser a través de la apropiación de las escuelas, porque las escuelas no son nuestras todavía Exacto, sí. en África. Cuando sean Totalmente. nuestras, en ellas estarán nuestras culturas, nuestras geografías, nuestras lenguas, nuestras etcétera. Mientras tanto, no son nuestras. No son nuestras. Por eso es Tenemos mucho que hacer. Mucho. muchísimo, hay mucho trabajo y simplemente es un ejemplo, ¿eh? O sea, mira, vete a cualquier edificio ministerial de cualquier país africano top, pues en Guinea, vas a un edificio y no notas esencia africana. O sea, las No, construcciones son no, pero yo creo que totalmente. la arquitectura, fíjate, yo soy una persona que se fija bastante en los pequeños detalles. Cuando tú entras en un sitio, tiene que haber algo que identifique, ¿no? A este Ujú, lugar, ¿no? ujú, Por ejemplo, ahora que estamos aperturándonos en el turismo, un ujú, turista, por ejemplo, yo soy ujú, camerunés, yo vengo a Guinea Ecuatorial, yo no quiero ver edificios bonitos, porque eso lo puedo ver en Yaoundé como lo puedo ver en ujú, cualquier parte del ujú, mundo. Yo quiero ver algo que sea del lugar, que sea identificativo de Guinea Ecuatorial, algo que cuando yo salga de Guinea dije, ujú, wow, esto no lo puedo volver a encontrar más en Camerún. ujú, Si yo me voy ujú, a Gabón, si yo me voy a Centroáfrica, ujú, yo no lo puedo volver a encontrar. Solo lo puedo encontrar aquí. Y ujú, eso ujú, es lo que ujú, hace que el turista ujú. vuelva.
Al final el turista no quiere ver los mismos edificios que hay en Manhattan, porque ya los ha visto, seguramente los tiene en su país. Quiere ver cosas Eso es, distintas, cosas que le llamen la atención eso es, y que quieran volver. Ese es mi punto de vista, yo creo, ¿eh? O sea, cierto, cierto. y es así. Muy bien, Edumbo. Ujú. Para ir Tengo finalizando, que, para ir finalizando, sí, ya también le voy a decir, ¿cuál es el consejo que nos puede dar a los jóvenes, a los no jóvenes, a todos? ¿Cuál consejo puede dejarnos? eh, ya lo dije una vez, vuestro futuro está en manos de unas personas que no piensan en vosotros. Vuestro futuro como guineocuento está en manos de gobernantes que no piensan en vosotros. Entonces tenéis que empezar ya a exigir, a reclamar. Y reclamar significa, si tenéis vuestra formación, tenéis que meteros en grupos, partidos, asociaciones, plataformas para exigir vuestros derechos, meterlo, y no van a dejar. Lo vemos en Camerún. ¿Qué va a hacer una persona de 90 y tantos años como presidente o como ministro? Nada. Pero una persona que tiene 40 y tantos, 30 y tantos, sí, podrá hacer 50 y tantos, sí, pero 90 y tantos, ¿qué va a hacer? Lo único que quiere es tomar sopa y estar tranquila. Entonces yo preferiría, por favor, buscar la manera de participar en esas plataformas, en esos partidos, fuerzas sociales, etcétera, para acelerar el cambio, porque vuestro futuro está en vuestras manos y lo estáis dejando en manos de gente que no piensa en vosotros. Pues estas han sido las recomendaciones del doctor, justo Bolequia Boleca. Así que el que quiera, todos los jóvenes que quieran seguir, que sigan. Pero lo único que puedo decir es que cada uno, al final todos buscamos la felicidad, que cada uno sea feliz y que, como ha dicho, yo siempre lo digo, el futuro no depende de nadie, o sea, el futuro depende de uno mismo y de lo que tú trabajes. Ya después pueden venir las oportunidades y las suertes. Así que ¿Cierto? ha sido un verdadero placer poder hablar con una personalidad como usted y muchas gracias por pasarte aquí. Ha sido un placer. Muchas Gracias, gracias. gracias a los que escuchan y gracias a ti por haberme invitado. Hablamos. Gracias.